Hola a todos, ¿cómo estáis? Estamos en una nueva sesión de Contándote el podcast y hoy, como no puede ser ni más ni menos, tenemos un invitado de lujo. Su nombre es Guillermo. Guillermo, yo tengo la fea manía y la fea costumbre de no presentar a los invitados, pero porque, ya te digo, no porque no lo tenga preparado, porque lo tengo preparado, evidentemente, ¿no? Pero como que casi que prefiero que lo hagáis vosotros en ese sentido porque me voy a sentir yo mucho más cómodo y es la mejor forma de que os pueda conocer el público en este sentido. Entonces, cuéntanos quién es Guillermo, con nombres y apellidos, Dale, empezar. perfecto. Bueno, nada, soy Guillermo Rodríguez Torres. Como se notará por el acento, soy argentino. Llevo en España viviendo 18 años. De formación con base de periodismo y comunicación audiovisual. Y bueno, la vida me fue llevando al mundo del marketing y del marketing al marketing digital y cambiando de una industria a otra. Bueno, hoy me encuentro trabajando en la industria farmacéutica ya hace 4 años. Y nada, y en una reunión te conocí el año pasado y la verdad que estoy encantado de estar aquí hoy contigo. Mucho gusto y muchas gracias. Y es verdad que nos conocimos en el evento que se organizó en Madrid, que lo organizó Clara, ¿no? Clara de Sí, Novicet, que sí, estuvimos más, eso es, te tenía justo a mi lado. Un evento eso es. muy divertido, la verdad, me pasó muy bien. Qué guay. Pero no has contado todo, no has contado todo, porque a mí una cosa que me gustó mucho de ti cuando te conocí es que tú no, vamos, nos contaste a todos, ¿no? Que trabajaste en Google mucho tiempo. Y para mí Google, pues es vamos, una referencia en ese sentido. O sea, también, o sea, fíjate, o sea, te has pasado del sector hasta en el sector farmacéutico, pero estuviste, vamos, ni más ni menos en un gigante, como es Sí, Google. bueno, he ido rotando mucho porque es más, en Argentina yo trabajé relacionado al mundo del periodismo, trabajé en Qué tele, en guay. radio, en periódicos. Y cuando llegué a España vine con la intención de conocer, de estar unos meses, viajar. Bueno, Fíjate. conocí a quien es mi mujer hoy y finalmente me decidí quedarme en España. Y bueno, el primer trabajo que encontré relacionado a periodismo era un poco periodismo marketing. Y bueno, eran campañas de mensajería de texto donde toda la parte del Qué contenido guay. la generábamos desde aquí para programas de televisión que estaban en Argentina y fui rotando un poco posiciones, empecé como copywriter, pasé a jefe de proyecto y después de estar 6 años ahí, ya hice un máster en marketing digital en el ESIC y bueno, y ahí se me abrió un poco la puerta del mundo digital, tuve la suerte Qué de, bien. de formar parte del proceso en Google, entré en Google y en Google estuve 5 años y medio, trabajé en el departamento de marketing, en B2B y Qué guay. era el encargado de gestionar un blog que se llama Think with Google, que es un blog Ujú, destinado a gente profesionales del marketing ujú. y bueno, tenía como una mirada muy para la persona que esté interesada en cosas de marketing y busqué información sobre tendencias, información y demás, pero también tenía una mirada muy de negocio, porque al final trabajábamos mucho con el equipo de venta para contar casos de éxito, donde se contaban casos de éxito de empresas que trabajaban con soluciones publicitarias de Google y contábamos los resultados, el proceso y demás. Entonces era un trabajo muy vinculado al equipo de ventas pensando en un B2B puro y duro, Sí, pero al sí, final también había una parte del consumidor que era quien consumía ese tipo de noticias, tendencias y demás. Y siempre decíamos que era como un escaparate digital para que los total. clientes se piquen entre ellos y quieran hacer campañas similares a las que habían hecho otras marcas. O sea, súper entretenido. Y no sé si esta pregunta es cortés, ¿eh? Pero ¿cómo hiciste la transición a otra empresa o cómo fue? Porque es un cambio brutal, ¿eh? Del sector, vamos, vamos, sí, es un cambio brutal. Bueno, yo creo que al final también coincide un poco con lo que buscas en la vida. Y yo es verdad que Total. soy de valorar mucho mi entorno familiar, la conciliación. Tengo dos hijas pequeñas que ahora tienen 8 y 6 años. En su momento, cuando Claro, entré en Google, Martina había recién nacido, a los 2 años nació Amaya. Y es cierto que al final Google es una empresa que te da muchísimo, pero también te pide muchísimo. Entonces, es una me empresa que imagino. te consume mucha energía, mucho esfuerzo, dedicación, a la vez que te enseña muchísimo también. Entonces, Claro, es una universidad constante, día a día, pero también es una empresa que te pide claro. todo. Y después de 5 años de trabajar en marketing, también tenía ganas como de probar cosas nuevas. Yo empecé en un proyecto que el que te digo que es Think with Google, donde era un blog que recién se lanzaba en España, tenía presencia en Estados Unidos, pero en Europa estaba comenzando en países, era muy pequeñito y fue creciendo muchísimo, tanto en generación de tráfico que tuvimos hacia el blog, como en la importancia que tuvo dentro de la empresa, de que empezó como un blog pequeño, que teníamos que dar a conocer primero internamente con la gente de ventas para que sepa que tenían esa opción de poder promocionar contenido ahí
Y bueno, fue un proceso de 5 años donde de un bebé pequeño que fue creciendo durante 5 años también Gigante, fue consumiendo otro tipo de energía. claro. Entonces, después de 5 años, sentía como que en ese sentido había cumplido un ciclo y estaba la opción, ¿no? De plantearme buscar algún movimiento interno o Qué también guay, buscar un cambio en mi vida y alguna otra claro. industria. Y Pharma siempre me había llamado la atención, mi mujer trabaja en medical devices, por lo cual es Mira, similar y lo veía muy de cerca también. qué guay. Entonces, es una industria que siempre me había llamado la atención. No, no, Y bueno, fantástico. y justo me llamaron para una entrevista. La verdad que en el momento ese no estaba buscando proactivamente en Pharma y cuando me llamaron me llamó mucho la atención, hice el proceso y bueno, y por suerte pude entrar en Laboratorios Vial, que es donde estoy ahora, Qué y bien, qué aquí bien. llevo 4 años ya. Qué bien, pues a seguir sumando años, qué fantástico. O sea, entonces tu carrera en ese sentido, por ejemplo, en marketing digital propiamente dicho, es más de una década, ¿no? He contado, ¿no? ¿No? Han sido 5 años lo que llevas ahora en Vial Exacto. y- Sí, bueno, en la empresa previa a Google ya hacíamos sí, cosas digitales, pero es verdad que eh, fue pasar de esa empresa a Google, fue un cambio vale, brutal en cuanto al vale, conocimiento digital y la verdad que para mí fue un proceso de formación qué bueno, brutal. Entonces, qué bueno. fue entrar de golpe en una rueda que va a una velocidad mm, Vertiginosa, sí, increíble, sí, total. pero que bueno, que una vez que te adaptas, empiezas a rodar con el ritmo y bueno, y es verdad que para mí era como ir a clases cada día, todos los días aprendías algo nuevo. Qué guay, qué Y guay. sobre todo que era, siempre lo decía, como que los compañeros, era como si estuvieras jugando Champions con monstruos al lado tuyo todo el rato y el síndrome del impostor este que te sale cada X Sí, meses porque te das cuenta que estás trabajando con gente, la verdad que con muchísimo talento, muchísima claro, formación, muy qué bueno. capaces y eso también te motiva, te desafía, pero también en momentos te hace el planteamiento de este, estoy con el síndrome del impostor, estoy a la altura, Sí, ¿no? sí, Y bueno, total, total. evidentemente, Y además eso si de estuve síndrome de 5 años, algo tendría, pero No, no, pero vamos, lo del síndrome del impostor te digo que le pasa a mucha gente, vamos, a mí también me ha pasado en muchas ocasiones y es que el cerebro macho da muchas vueltas. O sea, en ese sentido, entonces, lo que hemos hablado, ¿no? O sea, justo me lo has dejado a huevo. Has tenido como un crecimiento, ¿no? Como una rueda súper que ha crecido súper rápido. En ese sentido, ¿tú crees que la evolución que ha tenido el marketing digital, tú crees que también es muy rápido el crecimiento también y, por ejemplo, cómo es en el cliente digital? Porque están muy bien las empresas, pero luego están los clientes, ¿no? ¿Tú crees que todo eso ha crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo? ¿O creo qué, que qué opinión sí tienes? y que tiene mucho que ver con la industria donde trabajas. Creo que el marketing digital está en diferentes fases de crecimiento de acuerdo a la industria en la que estés. Porque, por Ujú, ejemplo, en Google es cierto que los clientes están muy avanzados en la adopción digital, conocían las herramientas, eran conscientes de la necesidad de cambio, estaban con una apertura brutal a escuchar nuevas soluciones e incluso tenían la inquietud de conocer cosas nuevas para poder dar un claro, paso más allá claro, y estar más avanzado que sus propios competidores. Y es cierto que si lo comparo, por ejemplo, con Industria Pharma, que es donde estoy claro. ahora, Industria Pharma está en otra época. Está en una etapa más de comienzo, de digital. Hay farmas que están más avanzadas que otras. Pero es verdad que yo tengo charla a veces con compañeros que están en roles similares en Industria Pharma y creo Sí, que todos estamos un poco lidiando con las mismas situaciones, pese al tamaño que tenga la empresa en la que estés trabajando. Es decir, que aunque sea un monstruo, como te puede pasar en un Pfizer, una AstraZeneca, creo que todas las ujú, farmas en diferentes aspectos están luchando un poco con abrazar la adopción digital y tomarla como propia. Y sobre todo porque al final la industria farma, yo te voy a hablar principalmente de mi caso, ¿no? De lo que es mi trabajo. En mi caso, nosotros trabajamos de cara al paciente, pero nuestros principales clientes son los médicos, porque vale, entonces, trabajamos vale, yo empecé trabajando en la unidad de negocios de neurología, ahora vale, trabajo en toda la empresa llevando también otros productos que no son propios, pero que promocionamos y en el área respiratoria, asma y demás. ujú, Pero principalmente mi experiencia hasta hace poco era solo en neurología, focalizado en vale, Parkinson y epilepsia. Entonces, tenemos medicamentos propios, que claro, esos medicamentos no los puedes promocionar con pacientes. Y no es como vender en claro. un e-commerce, Tiene que donde ser tú con puedes hacer médico. una campaña y que el paciente tenga acceso. Entonces, realmente tu cliente pasa a ser el médico. ¿Y qué pasa? Tampoco tienes acceso directo al médico. Lo tienes Entiendo. principalmente a través de la fuerza de ventas, que son los visitadores médicos. ¿Y cuál es el Complicado. tema con los visitadores médicos? Tienes distintos perfiles. Tienes chicos Ya, jóvenes de veintitantos años, gente de 40 años, pero que también tiene mucha adopción digital, gente mayor que por ahí no está tan a favor de lo digital o le cuesta más
abrazarlo, pero también hay gente mayor que está muy dispuesta al cambio y a adoptar la adopción digital. Entonces, te encontrás con un abanico de perfiles de Me puedo distintos imaginar. niveles de adopción digital. Entonces, para mí, yo cuando entré aquí me di cuenta que mi principal cliente no era ni el médico ni el paciente, que mi principal cliente lo tenía dentro de casa y era trabajar con la gente de fuerza de ventas. Entonces, las acciones que hacía, los contenidos que generábamos, los canales por los que lo íbamos a promocionar, tenían que ser muy entendibles para mis clientes, que era la fuerza de ventas, porque ellos tenían que ser los que tenían que creer primero en esto para transmitirlo al médico. Claro, Y hubo claro. mucha labor de eso, de educación, de hacerles entender que lo digital no venía a reemplazar a lo Sí, tradicional que era porque el cara a cara. eso pasa mucho, ¿eh? O sea, ese Hay miedo, muchísimo temor. pero exagerado, ¿eh? Ese miedo de, uy, me va a quitar el puesto de trabajo lo digital, vamos, esto pasa en todas las empresas, ¿eh? Al Exacto. fin y al cabo. Hay como dos cosas, creo que es un poco un miedo y otro poco el sentir sí, que va a reemplazar el trabajo de cara a cara. Entonces, para mí siempre fue el mensaje es, lo digital viene a complementar y a reforzar Total, lo que tú ya total, estás haciendo en el cara a cara y en el canal físico tradicional. Es un total, complemento y aquí hemos total. trabajado muchísimo el concepto de unicanalidad, de hacerles Qué entender bueno. que es la repetición del mensaje a través de diferentes canales, que al final estás diciendo lo mismo en diferentes plataformas y que lo que tiene que hacer el médico es que si entra en una red social perciba lo mismo que si está teniendo una visita cara a Ujú, cara exacto, contigo, que exacto. perciba lo mismo si te envías una newsletter. Pero claro, es un proceso de educación que cuesta, que gracias a Dios estoy muy contento porque en 4 años la verdad que hemos visto una evolución en la gente Qué brutal, guay. una mayor adopción. Ya te miran de otra manera, al principio como que hasta te tienes que ganar un poco el respeto de la gente y que te tomen en serio porque creen que lo de digital no sirve o que es como puro humo y al final con el paso del tiempo se van dando cuenta en diferentes motivos que le sacan provecho a algo digital y que al final les está aportando un valor en algo y que son Qué guay. opciones, herramientas que tienen a disposición para poder trabajar de diferente manera. Son herramientas, completamente de acuerdo. Yo de la empresa de la que vengo también, lógicamente, bueno, tú sabes que es del sector médico vamos, sanitario al fin y al cabo también. Y efectivamente coincido contigo que yo no sé si es que se estaba abrazando lo digital o no, pero bueno, pero íbamos muy atrasados, por ejemplo, con otras empresas, pues B2C o incluso otros B2B de sectores mucho más arcaicos, estaban mucho más digitalizados que, por ejemplo, no, lo que era la empresa como tal. Y sí que es cierto que había una resistencia muy alta al cambio. Yo no sé si tanto por miedo o yo creo que era, bueno, era por miedo al fin y al cabo por miedo y por desconfianza, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a tumbar el pensamiento de alguien que lleva 25 años o 30 años o 15 años haciendo lo mismo? Porque como antes funcionaba el buzoneo, funcionaba todas las revistas digitales, o sea, perdón, físicas, ¿cómo alguien va a decir que una web va a vender más? O sea, yo te digo, yo me encontré ese caso y yo me encontré además el caso también de que los propios comerciales, en este caso los telemarketing, rechazaban completamente, bueno, y boicoteaban la página web. De esto de llamar a un cliente, o sea, un cliente les llamaba, no compres en la página web, que no sé qué, yo te hago mejor descuento, es en plan de, pero ¿qué es esto, no? Es que no tiene sentido alguno. Pero bueno, imagino que poco a poco yo entiendo, no todas las empresas irán del mismo, pienso, bajo mi punto de vista. El sector también, lógicamente, te delimita mucho, pero yo creo que casi todas irán a un modelo muy, muy digitalizado en ese sentido en los próximos años, ¿eh? No tardará mucho. En No, ese sentido, y yo creo que al final, al menos en la empresa donde estoy, yo estoy muy contento porque creo que pese a ser una empresa tradicional, familiar, que qué guay. tiene 100 años, ahora bueno, que cumplió el año pasado, pero empezaron con una farmacia pequeña en Portugal y fueron creciendo de a poco y la verdad Ok, que a llegar a ser una empresa farma de segunda línea, no te digo que a la altura de un Pfizer o una AstraZeneca, pero una farma de segunda línea que es emblema en Portugal, como que es la empresa más importante, y qué viniendo guay. esto de una familia te demuestra como que hay mucho trabajo por detrás y mucho afán de crecer. Y creo que la apuesta por lo digital fue un poco consecuencia de este pensamiento, el querer Vale. ir ese paso más allá y no Bien, quedarse bien. atrás y apostar por incluir perfiles digitales. Y la verdad que en ese sentido hemos tenido como mucho soporte en el sentido de darle lugar a digital, de darle cabida en las reuniones de ciclo, con el equipo de ventas, de poder tener acceso directo a los gerentes para poder hablar con ellos y comentarles las iniciativas, poder tener el trato directo con la fuerza de venta para entender cuáles eran sus necesidades, salir al campo a visitar médicos. Yo he ido a ver consultas Qué donde bien. acompañé a los visitadores médicos para ver y entender su realidad también. Y al final te das cuenta que tienen 5 minutos en un cara a cara donde Bien. tienen que contar los beneficios del producto, los 2 o 3 mensajes Es claves. complicado. Y es verdad que tú tienes que orientar tu estrategia digital para que tenga sentido ahí.
De nada sirve una estrategia total. digital muy bonita en papeles que después en la realidad no se pueda aplicar. Sí, sí, Entonces completamente es de súper acuerdo. importante entender las necesidades que tienen para que ellos también le vean valor y que vean que lo que estás haciendo tiene sentido. Totalmente Entonces de acuerdo. es trabajar muy mano a mano con ellos, entender sus necesidades y explicarles sobre todo cada una de las cosas que haces, por qué lo haces, con qué sentido. Entender, busco cubrir esta Exacto. necesidad, busco aportarte un valor en la duplicidad del mensaje cuando tengas esta oportunidad de comunicarte, pero esto no solo te pasa con la gente de ventas con la que trabajas a diario, incluso perfiles más ejecutivos, directivos, Sí, sí. también están aprendiendo y entendiendo el mundo digital y tienes que explicarle incluso que en un entorno como Pharma, donde tu cliente es el médico, no puedes hacer una venta directa, no tienes un canal de e-commerce, la pregunta que siempre te van a hacer, me la hicieron en la entrevista y me la han repetido durante años, es ¿cómo impacta lo digital en ventas? Y mi dilema es siempre explicarles que las acciones digitales las tenemos que medir con los canales digitales. Si mandas un Exacto. email, a cuánta gente llega, cuánta gente lo abre, cuánta gente Exacto, clica, exacto, estás exacto, haciendo exacto. un contenido en la web, cuánta gente llega, cuánto tiempo se quedan, la tasa de rebote, etcétera, y que al final no son canales que te permiten medir la venta. Pero bueno, fíjate al punto que creo que están apostando por lo digital, que ahora mismo estamos haciendo, me dieron a cargo un producto que es para que hagamos una promoción puramente digital. No se está promocionando con la fuerza de ventas, entonces estamos apostando por canales puramente digitales. Evidentemente empezamos con inversión más medida, de a poco, y vamos viendo el Qué retorno que guay. va teniendo. Este año 2025 se ha arrancado con esto, pero bueno, tenemos el objetivo este año de ver qué tal funciona un producto médico solamente con campañas Digital. digitales. Qué bueno. Oye, ya te preguntaré qué te ha ido. Oye, has hablado de herramientas. O ¿Qué sea, sí, sí. herramientas, qué herramientas, por ejemplo, ahora, y mira, me viene que ni para el pelo este caso, ¿no? Lanzas un producto nuevo, ¿no? Un producto que no vais a publicitar ni con la fuerza de ventas en ese sentido, sino que simplemente con el canal online o canal digital. ¿Qué herramientas consideras necesarias? Por ejemplo. Creo que también hay que adaptarse un poco al entorno, las Total. limitaciones que puedas tener, que es verdad que al final, por ejemplo, el entorno pharma tiene un compliance un poco más severo que otras industrias, entonces canales digitales que tal vez tú tienes acceso directo a través de un canal como puede ser una comunicación por WhatsApp es algo que no puedes hacer en el entorno pharma. Y al No, final es algo como muy personal, muy efectivo, muy directo, que si lo aplicas bien da muy buenos resultados, pero que en este caso no se puede hacer. Entonces nosotros tenemos primero, nuestra casa es nuestra web. Este año hemos ujú, hecho una migración donde las 6 áreas terapéuticas que tenemos y que trabajamos, que cada una tenía una web diferente y trabajábamos como en silos, hemos hecho una migración para tener una integración de todas las webs y tener una plataforma de salud que le llamamos única para todas las áreas terapéuticas, donde el paciente puede llegar, pero que también tienes un área donde te puedes loguear como profesional médico y puedes acceder a otro ujú. tipo de contenido más científico además. Entonces, esa es nuestra casa donde alojamos todo el contenido. Y después trabajamos la parte de la promoción, la distribución. Entonces, Vale, la promoción, hay canales que son digitales tradicionales, pero que siguen dando muy buenos resultados, como pueden ser campañas de mailing, que parece vale, como que la sí. gente no cree en eso, pero al final son Sí, no, campañas muy nadie cree, potentes. nadie cree. Nadie cree Entonces, tenemos campañas de mail masivo para los médicos que nos han dado su consentimiento para poder llegar a ellos. Tenemos redes sociales, estamos trabajando también en webinars y Vale, también trabajamos mucho canales digitales a través del equipo de ventas. Es decir, intentamos vale. tener la omnicanalidad esta de tener el contenido en los ID-Tailing, que son las literaturas. El visitador Ujú. médico cuando va a consulta con el médico va con un iPad. Y en el iPad tiene como su presentación, es lo que nosotros llamamos Vale, literatura digital, donde te habla del producto, los principales mensajes y demás. Entonces lo que intentamos mucho es integrar dentro de esa literatura que los principales mensajes tengan un mail asociado, que lo puedan enviar desde ahí, que eso le llegue al médico, que el médico al clicar pueda ir a la web y estudiar en profundidad los contenidos, que pueda descargar esos contenidos. Entonces es un poco como cumplir con el ciclo de voy vale, con el cara a total. cara, te muestro un material digital, te comparto a través de un canal digital como puede ser un mail, un contenido para que tú cliques y vayas a nuestra casa, que es nuestra web, donde puedes ahondar en ese contenido o incluso ver otros contenidos, realizar descargas y demás. Entonces, Qué bueno. son canales que es verdad que comparado con una industria como puede ser Google, que funciona con mucha automatización, con programática y demás, están un paso más atrasados, pero que incluso ahora proveedores están trabajando en este tipo de contenidos. El otro día tuve Qué guay. una reunión con un proveedor que no sé si mencionar el nombre o no, por no tener problemas por no tener un conflicto con eso, pero es verdad que están trabajando en algo muy chulo que es como un poco poder
continuar el comportamiento del médico, que el médico que tenga un comportamiento en Internet dentro de su web y ve un contenido, se pueda analizar un poco este tipo de comportamiento que tiene, los contenidos que le interesa y impactarlo a posteriori, no solo cuando visita su web, sino también cuando incluso en otra web externa está viendo un contenido. ¿Qué pasa? Que esto es muy revolucionario. ¿Por qué? Porque cuando tú estás hablando de un producto, no puedes publicar en un sitio público. Pero aquí lo que Exacto. hacen es publicar un contenido en un sitio público con la certeza de que el que está viendo ese contenido es el mismo médico que ya está certificado, ya está validado en esta web y accede a contenido científico y puede recibir este contenido. Entonces es una manera de ir un paso más allá de lo que es tu caja segura de logueo donde el médico entra porque está certificado y demás, a poder llegar al médico en webs más tradicionales con un contenido que solo es apto para médicos, asegurándote de que no estás Vale, impactando a una audiencia pública. claro, Entonces creo claro. que los proveedores también están apostando mucho en tecnología y en desarrollar nuevas soluciones y no quedarse simplemente en canales tradicionales como puede ser tener banners en, Sí, bueno, en, eso. en, 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 en revistas Sí, sí, online. total. ¿Vosotros CRM tenéis? No sé, tiene, bueno, sentido tiene Sí, cualquier negocio sí, tener un CRM, ¿no? Pero tenéis, ¿trabajáis con CRM vosotros? sí, nosotros trabajamos, generalmente en Electra Pharma hay uno muy potente que es Viva y otro Ujú. segundo muy potente que es de IQVIA, que tiene la base de Salesforce, y nosotros trabajamos con el CRM de Qué bueno. IQVIA y nada, y la verdad que eso va muy bien porque al final es tener todos tus datos ahí y te brindan todo un paquete de posibilidades donde tienes Claro, volcado toda la base de datos de tus médicos, pero también todas las interacciones que se realizan con los médicos, se vinculan también las literaturas digitales para poder tener sí, dashboards que te puedan mostrar el performance de esas literaturas, entender cuáles son los contenidos que más se valoran y también te permiten medir toda la parte vinculada a ventas de cada uno de los sí, visitadores médicos, pero también incluso el performance digital de cada visitador claro, médico, con el claro. nivel de adopción digital que tienen. Entonces nosotros llamamos nivel de adopción digital a la adopción que tengan de nuestro CRM, que en este caso lo llamamos CLM, que es para las literaturas digitales, Vale. y te permite Ujú. ver en cuántas visitas se utiliza el iPad, cuánto tiempo lo utilizan, también puedes ver qué cobertura hacen sobre su fichero de médicos, compartiéndoles contenidos a través de mails, puedes ver con qué frecuencia impactan estos médicos, puedes ver cuántas llamadas Igual. digitales tienen, cuántas llamadas físicas. Entonces es un CRM que la verdad que se ha mejorado muchísimo en la empresa en los últimos 2, 3 años. Se ha apostado mucho por mejorar la tecnología Bien, bien. también y la verdad que es muy completo. Te permite tener una foto bastante Qué bien. completa del performance digital de la fuerza de ventas y demás. No, no, como herramienta me parece, vamos, que es esencial. Y te hace una pregunta un poquito así picantona o delicada. ¿Qué opinas de aquellas empresas que se niegan, bueno, sí, a la palabra se niegan o no quieren tener un CRM? ¿Crees que es un error? ¿Crees que, bueno, que es un acierto, depende del sector? ¿O crees que el mundo se ha vuelto loco? A mí personalmente me cuesta imaginarme una empresa que trabaje sin un CRM, porque me imagino que si no lo tienen es porque trabajan de alguna manera más tradicional. Entonces, me cuesta incluso imaginarme qué tipo de herramientas pueden utilizar como para gestionar bases de datos, entender el performance de su audiencia, de sus clientes. Yo creo que un Total, CRM es vital, que es es esencial. vital, Para es mí es vital, es un vital. poco como el esqueleto del cuerpo humano, o sea, aquel que te da la estructura, que te permite incorporar diferentes áreas que te den visibilidad sobre performance en distintas áreas, tanto en venta como en comportamientos con los clientes, frecuencia que tienes sobre los clientes, Total. cobertura sobre tu portfolio de clientes. Entonces, a mí me parece brutal. Incluso hay empresas que pueden llegar a automatizarlo para Sí. comunicaciones, automatizar las comunicaciones. Entonces, creo que es vital, para mí es importantísimo. No sé si has Ah, tenido la experiencia de tratar con empresas que no tuvieran CRM. sí, 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 ya te digo, Sí, y es por lo que te he hablado, vamos, lo que te he dicho antes, no el miedo, sino la negativa al cambio. Y sobre todo ante una cosa evidente que te va a ocasionar, pues uno, conocer mejor a tu cliente, te va a permitir vender más, es así, y acertar en la venta. De hecho, hay muchas empresas ahora que tienen CRM y lo mezclan con CRO, bueno, por ejemplo, Connective es una plataforma de CRO, eso se automatiza con la página web y lanza ofertas específicas a los clientes en función de sus preferencias o gustos.
Entonces, es un acierto máximo en ese sentido, pero bueno, sí que es cierto que yo he vivido la experiencia de compañía, de una compañía o varias compañías en ese sentido, también por temas de consultoría, que no, bueno, pues que no, que se niegan a tener un CRM, que no lo ven necesario y que consideran que la inversión, sea mucho, sea poca, no es efectiva para lo que ellos creen que va a funcionar. En ese sentido, te quiero hacer una pregunta, hablando ya de un poquito de automatización que te he dicho ahora y sobre todo personalización, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que hace un CRM. ¿Qué opinas de la IA? Que está muy, bueno, Buah, avanza a mí esto me encanta. brutal. Soy un fanático de la IA. Es verdad Bien, que son los míos. mi primera interacción fue con ChatGPT, ahora Vale, hace 2 años o algo así, y de no conocerlo, ahora amarlo. O sea, incluso tener un nivel de personalización en las interacciones que tienes con ChatGPT. Digo ChatGPT porque es como un poco, sí, creo sí, que sí, es has el más tenido. habitual a la hora de utilizarlo la gente y demás. Creo que hay miles de soluciones que son interminables y esto es como, me recuerda cuando estaba en Google que estaban lanzando aplicaciones todo el rato, que incluso la gente que trabajaba ahí, nosotros no conocíamos o no nos enterábamos de cosas que se estaban lanzando, porque son tantas y no Tantas. te da tiempo a probar todo. Entonces creo que es como un océano lleno de barcos para que tú elijas el barco al que te quieras subir y que te sirva en ese momento. Y donde el buque insignia para mí es evidentemente ChatGPT o puede ser un Copilot, un Gemini, Sí, 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 todo. pero para mí es crucial y creo que hay que abrazarla, hay que Ujú. entenderla y hay que saberle sacar el provecho y perderle el miedo. Y también un poco desmitificar esto de pensar que te vas a volver tonto por utilizar ChatGPT. Yo creo que al contrario, que es un símbolo de inteligencia, poder abrazar estas tecnologías y explotarlas para sacar el máximo provecho. Y al Claro, final, también son tecnologías que no es que tú te sientas frente a ChatGPT y vas a hacer tu trabajo. O sea, son tecnologías que ponen a tu disposición para que tú vayas perfilando un poco qué es lo que estás buscando y en base a los resultados que te va dando, pelotees un poco, juegues un poco para lograr ese resultado final que buscas. claro. Y cuando, no sé, yo, por ejemplo, ahora visité a mis padres en Argentina y cuando me preguntaban qué era, le digo, mira, para mí ChatGPT, hace de cuenta que es una persona que se leyó Sí, toda la internet del mundo y tiene la capacidad de analizarla para darte las mejores respuestas en base a todo lo que leyó. Es la manera para mí más fácil de explicarle a alguien que no conoce que es pero que es como así, ¿eh? un Es señor o así. una señora que leyó todo lo que hay en internet en el mundo, lo analiza con la inteligencia de todas las personas que están ahí de manera conjunta y te da las Total, mejores total. respuestas. Total, total. El otro día estuve leyendo un artículo y bueno, yo hice bueno, una newsletter y hablé sobre ello. Cada vez, o sea, dicen que bueno, que nada, no en un año, sino en unos meses, que ya en muchas empresas se está dando esta circunstancia, que, por ejemplo, antiguamente íbamos a buscar un producto, íbamos a buscar algo en Google, ¿no? Oye, yo voy a buscar lo que sea, tal, un producto médico, por ejemplo. Nada, olvídate. Ya vas al ChatGPT. Oye, ¿dónde puedo comprar productos médicos que tengo este problema? Me lo invento, que tengo un problema de tos, no sé qué. No sé qué. ChatGPT te da la respuesta exacta. No en Google que Es tienes que es que leerte brutal. 20.000 artículos, buscar lo que te interesa. No, no. Aquí te da la respuesta exacta. Que no te valen, pides más A ver, respuestas y te las da. creo que igualmente nunca nos tenemos que olvidar de que estamos en un momento donde todavía tenemos que seguir trabajando de cara a Google y a la hora de querer Claro, posicionar tus productos, tu empresa y demás, sigue siendo relevante, que incluso ChatGPT bebe toda la información de Google y te da los resultados un poco en base a lo que ve en Google también. Entonces, si estás bien posicionado ahí, va a ser más fácil que ChatGPT dé una respuesta sí, en sí, base a lo sí. tuyo y demás. Pero es verdad lo que decís, como usuario, yo ya no estoy haciendo búsquedas en Google. Yo ya busco directamente en Sí, sí, sí. ChatGPT Yo y es también. más, como puedes interactuar incluso con audios directamente, quiero buscar tal cosa, dámelo en un formato de tal, compara el producto con este otro, decime si quiero buscar algo, por ejemplo, ahora estaba buscando, quería comprar un reloj para Garmin y desconocía los modelos y empecé a decirme, quiero un Garmin, lo quiero de este tamaño, con estas ventajas, qué tipo de modelos me das, haceme la comparativa, compármelo en formato de tabla, precios, dónde puedo comprar. Y es brutal, y esa búsqueda que en Google te lleva muchísimo más tiempo, que incluso siendo más digital te metes en YouTube a ver reviews, unboxing o lo que sea, hoy está quedando un poco legada, al menos en mi caso, por las búsquedas que hago en ChatGPT, porque te dan Sí, esta respuesta ya customizada para lo que vos estás buscando. Entonces creo que la IA tiene eso, tiene la ventaja de customizar respuestas, de darte respuestas instantáneas que estás sí. buscando, de acortar los de búsqueda, de darte respuestas más instantáneas, mejor trabajadas, con más investigación en un periodo de tiempo más corto. Y creo que eso, si sabes aprovecharlo para tu trabajo como profesional, es una herramienta que puede potenciar muchísimo.
Sí, Y sí, en mi punto totalmente de de acuerdo. vista, si no te estás subiendo a esta ola, vas a quedar afuera. Y creo que el que se suba ahora en esta ola donde está empezando a utilizarse, va a tener más ventaja competitiva a nivel profesional que aquel que lo deje relegado por un tiempo. Totalmente de Pero acuerdo. esta es mi opinión, ¿eh? Totalmente de acuerdo. No, no, opino exactamente igual que tú. Hay mucha gente que tiene mucho miedo también porque piensa que le va a quitar el trabajo y el empleo y tal. Yo creo que vamos, muy equivocado. Habrá puesto lógicamente que evolucionen, no que se acaben, sino que evolucionen. Pero vamos, yo soy fanático de la IA, ¿eh? A mí ya te digo que hace poco, ahora unos meses descubrí que había una página, vamos, hecha en IA, que era suno.ai, que te permitía, bueno, tú Sí, metías sí, sí. No sé. un texto, lo que sea, y te hacía una Sí, canción con sí. los estilos que tú, pero te la hacía en un minuto y eran canciones súper perfectas. O sea, es Mira, brutal. hace poquito tengo una experiencia para contarte esto. Hicimos el lanzamiento de un producto nuevo para Sí. Parkinson y teníamos la reunión interna de lanzamiento. ¿Qué hicimos? Primero cogimos a ChatGPT y empezamos a nutrirlo con ideas de queremos que hagas una canción metiendo a la gente de ventas, a este otro, que refuerce este mensaje del producto. Nos dio la letra y esa misma letra la metimos en Suno, como tú dices, y le Ujú. metimos música. Y al final el libro del producto para el lanzamiento fue una canción que hicimos con ChatGPT y Ah, con mira, Suno. Y la gente estaba encantada. Entonces, la verdad normal. que es lo que tú dices. Son pequeñas herramientas que te permiten hacer cosas distintas de manera más ágil, que por supuesto que lo tradicional tendrá su valor, pero creo que hay cosas que hay que hacerlas con que empezar a hablar de otra manera y empezar a sacar provecho porque nos van a hacer mejores profesionales. No es que Total, nos van a reemplazar, van total. a utilizar. Totalmente de acuerdo. ¿Qué te iba a preguntar, Guillermo, en este sentido? Eh, por ejemplo, ¿tú qué consejo darías a una persona, como en tu caso, por ejemplo, ¿no? Que te evolucionaste, te reinventaste, te sacaste la titulación en digital, empezaste a trabajar en digital, empezaste a crecer muchísimo? ¿Tú qué consejo darías a una persona en este sentido que va a empezar? Guille, Sí, creo que se te cortó, ¿eh? me cortó completamente, macho. Joder, qué putada. Sí, es que yo veía que tu señal iba, se ponía roja, amarilla, roja, pum. Se me cortó, sí, pues nada, Ahora sí, sí. sí, sí, me oyes bien. Ya está, otra vez grabando. Vale, Sí, es que me dice como que el internet tuyo es flojito, ¿eh? Ahora, vale. pero bueno, Eh, ¿El vale. tuyo o el mío? El tuyo, a mí me parece como que el tuyo. Me dice que la calidad de tu conexión como que es Nada, baja. esto tengo que solucionarlo porque entonces aquí Vale, no me llega bien internet. Y eso que estoy con el móvil, pero bueno, ahora ya lo miraré. Vale, pues vale, vale, está grabándose ahora. Bueno, pues luego lo corto y en vale. ese sentido no te preocupes. No sé hasta dónde te has quedado tú. Quiero decir, o sea, no sé si Me preguntaste qué consejo le daría a alguien vale, o que sea, que eso me lo empezaba en escuchaste, ¿no? digital o algo así. Vale, No te escuché. Pero no te vale, escuché entera. vale, no te preocupes. Es justo esa la pregunta que te hice. La vuelvo a repetir. En este caso, Guillermo, por ejemplo, como tú has contado tu andadura no profesional, ¿no? Que empezaste al principio en un tema de periodismo, luego fuiste a Google, al final luego te formaste en el SIC, que al final, bueno, tienes el puesto que tienes actualmente. ¿Qué consejo darías, en este caso, a una persona, por ejemplo, que quiere o que quiere empezar a trabajar en marketing digital, con toda la evolución que hay, la IA, los perfiles más dinosaurios o arcaicos? eh, ¿Qué consejo darías tú? A ver, creo que primero, el primer paso sería una formación básica para entender, ¿no? Hablando de alguien que recién está arrancando, ¿no? Que entienda los conceptos básicos para poder entender en qué idioma se habla en digital, porque es verdad que de digital hablamos muy raro. Siempre, a mí siempre me lo dicen, que hablamos con terminología rara y conceptos raros. Entonces creo que es básico una formación mínima para poder entender los conceptos y demás. Y sobre todo aprender bien los conceptos, tratar de estar al corriente de las nuevas ciencias, de las nuevas tecnologías y perder el miedo a la industria en la que vayas a trabajar, porque creo que al final, estés en industria farma, estés en un e-commerce, en zapatillas, donde estés, las herramientas que vas a utilizar siempre van a ser un poco las mismas y lo que tenés que aprender es el escenario, conocer el escenario en el que te vas a desenvolver. A mí me pasó cuando entré en farma, para mí era un desafío y los primeros días me hablaban de un entorno con tecnicismos médicos, más información sobre productos,
imagínate, yo estaba perdidísimo con eso. Me empezaron a hablar del Parkinson, qué tipo de enfermedad era, qué críticas tenía, lo mismo con la epilepsia, me hablaban de las neuronas, de los nombres de las drogas que se venden y demás. Y es verdad que es un escenario completamente nuevo. Y después te das cuenta que al final es cuestión de adaptarse al escenario y que lo importante es que las herramientas que vas a utilizar en un escenario u otro las tengas bien controladas y que tengas la capacidad de poder adaptar esas herramientas. Entonces, mi consejo sería, no tengas cosa cómoda, vea lo básico, que es entender qué es digital, cuáles son los conceptos básicos, intenta estar formado y estar al día para poder después aplicar esos conocimientos. Y creo que si pudiera decirte algo que me encantaría que pase es que en España ¿no? yo creo que es un país donde se valora mucho una empresa cuando vas a entrar a trabajar, la experiencia que tengas en ese rubro. Y creo que Total, ahí, por ejemplo, me encanta cómo es Estados Unidos. En Estados Unidos tú estudias una carrera con un título mayor y uno menor, donde puedes estudiar matemáticas y música, y se toma como algo súper positivo, porque te da diversidad, te permite de diferentes áreas tener conocimientos más amplios, te total, permite adaptarte a un entorno u otro. En una empresa automóvil, si luego arma, te lo van a valorar. Si tuviste la capacidad de adaptarte a una industria diferente, te lo van a valorar. Y a veces siento que en España, en Argentina, somos como países más tradicionales en el sentido de que sí, si vas a sí, trabajar sí, en sí, farma, te voy a ir que hayas trabajado en farma toda tu sí, sí. vida. Yo creo que tuve la suerte de entrar en farma gracias a estar en Google Puente y es como que me abrió la puerta y creo que tuve la posibilidad por eso, pero si no me hubiera costado mucho. Y después te das cuenta que al final al escenario te adaptás. Entonces creo que hay que perder ese miedo y creo que los primeros que tenemos que perder el miedo somos nosotros, los que nos formamos en digitales, ser conscientes que lo importante es el conocimiento de ir a una industria porque al final te vas a adaptar. Lo importante es eso, Totalmente. yo te diría focalizar en formar los conocimientos básicos, potenciar tus herramientas y pierdas el miedo de experimentar y te permitas querer para la industria que te guste. Total, pues has dado un consejo, vamos, de maestro, ¿eh? Muy buen consejo, muy buen consejo. No, no, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Hablo mucho, soy argentino. Como buen argentino hablo mucho. No, no, pero muy, muy, muy buen consejo en ese sentido. Oye, el tiempo se nos ha echado ya encima en ese sentido y por desgracia tengo que cortar, Guille. Pero que sepas que me lo he pasado muy bien, Vale. que he aprendido muchísimo y que Yo te también me voy a encanta esperar. hablar contigo, Diego. Lo mismo digo, y te voy a esperar para Estamos otra en sesión. contacto y bueno, queda pendiente un café persona. Por supuestísimo, eso no lo dudes. Oye, pues muchísimas gracias, Guille. Bueno, te mando un abrazo y nos mantenemos en contacto, ¿vale? Gracias. Adiós. Abrame, cuídate. Chao, gracias Chao. a ti. Adiós.